Hermosa desde el interior presenta el podcast con Adriana Espino. Infórmate, aprende y expande tu conciencia. Todo lo que necesitas saber para ir a tu interior y expresar a tu exterior la belleza con la que naciste. Toma tu bebida favorita, relájate y diviértete. Comenzamos. Hola hermosas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estés y de dónde nos estés escuchando y también a qué hora nos estés escuchando, que bendita tecnología, puedes hacerlo cuando tú puedas y en donde tú quieras. Muchísimas gracias por acompañarnos a Hermosa desde el Interior, este proyecto, este podcast, que aquí seguimos invitando personalidades que nos vienen a traer todos estos temas para el crecimiento, para el empoderamiento, para recordarnos quiénes somos y también cuánto valemos. Hoy estoy contenta, muy contenta, porque hace poco tiempo que conocí a una persona lindísima. Y yo sé que siempre digo que personas lindísimas, pero porque sí son. Y tengo bueno, no es suerte. Tengo el privilegio de encontrarme con personas maravillosas. Y la persona que hoy les voy a presentar es una de ellas y es alguien que desde el primer momento que conocí, siendo quien es, me trató como si nos conociéramos desde siempre. Me sentí tan bonito, me sentí tan acogida, me gustó tanto que obviamente tenía que invitarla. Tenía que invitarla a que participara en este proyecto conmigo y con ustedes. Pues a dar un poquito de sus experiencias, que déjenme les cuento. Su nombre es Deyanira González. Permítame, porque aquí estoy medio atorada. Pero tiene un gran conocimiento, no solo en el ambiente laboral corporativo, sino también en el crecimiento personal espiritual. Ella es ingeniero industrial con especialización en gerencia empresarial, con más de 20 años de experiencia en calidad y recursos humanos. Es auditor certificado en ISO 9000, especialista en SAP, facilitadora de cursos de calidad, ISO 9000 y SAP. Tiene además 12 años dedicada al crecimiento personal y espiritual. Y aquí les va todo lo que ella ha estudiado y todo lo que ha practicado. Es consultor de Feng Shui, es profesional holístico, certificado en diferentes áreas como meditación, flores de valeriano, flores de Bach, balance de chakras, tarot egipcio, profesional de técnica EMF, balancing, maestro Reiki, terapeuta de masaje, facilitadora de registros akáshicos, facilitadora de yoga de la risa, facilitadora del símbolo, facilitadora de Feng Shui aplicada al diseño de interiores, facilitadora de las olas. Tiene una certificación de Life Coaching. Es facilitadora de talleres y cursos de meditación, de Reiki. Enfócate, que es una técnica sencilla para definir metas y acciones a seguir. Yoga de la risa, armonización de espacios. Bueno, un montón de talleres y cursos. Y obviamente hace sus consultas, sus sesiones privadas, y es cofundadora de Sumaya, un grupo donde se enfocan a ofrecer herramientas técnicas que apoyan a cada individuo a reencontrarse con la esencia de su propio ser y su desarrollo integral en el área física, mental y espiritual. Además, por si eso fuera poco, es fundadora de Holistic Living Space. Ella se encarga de armonizar el flujo de energía de tu casa o tu oficina para un total bienestar, lo que me parece maravilloso.
Bueno, ella tiene mucho que compartir con nosotros, pero hoy vamos a hablar de un tema específico porque cuando ella me platicó de esto, pues me llamó mucho la atención. Es una de las cosas que yo hablo también mucho y que creo que es de valor para nosotras. No se preocupen que después la voy a invitar otra vez y si me hace el favor, pues hablaremos de todas esas otras cosas. Pero hoy vamos a hablar de vivir sin miedos. Decidí vivir sin miedo. Adelante, Deyanira, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te Hola, muchísimas gracias, Adriana. De verdad que hermosísima presentación. Creo que se nos fue la mitad de la conversación hablando del resumen. Bueno, realmente ha sido una experiencia de aprendizaje, todos esos cursos, toda esa charla, y ese es un tema que después podemos hablar más adelante, y es el cómo tú a través de la lectura y de los estudios puedes ir creciendo espiritualmente. Realmente al final quizás no usas todas las herramientas, pero sí te ayudan para encontrar tu camino. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a toda la gente bella que nos está escuchando en este momento. Realmente es un honor para mí poder compartir contigo. Adriana, ha sido un encuentro de almas. Sí. Desde que nos vimos, desde que nos conocimos, nos sentimos como que si toda la vida nos hubiéramos visto. Y para mí eso es un encuentro de almas, de seres espirituales que estamos aquí viviendo una experiencia humana y que estamos en esa búsqueda de esa parte espiritual y ese crecimiento espiritual. Gracias. Pues encantada. Igual para mí es un honor tenerte aquí. Así es que vamos a pasar un poquito a las preguntas para que nos compartas más de este tema que es vivir sin miedo. Y platícame, ¿por qué decidiste vivir sin miedo? Bueno, decidí vivir sin miedo es el resultado de esa búsqueda o de ese crecimiento interior donde tú empiezas a identificar qué pasa o qué está pasando detrás de una situación o de un problema que te sacude la vida. Cada problema nos da una oportunidad para decidir cómo vas a vivir de ahora en adelante. Y yo he pasado por diferentes experiencias, como todos, ¿verdad? Tanto familiares como personales. Hace 10 años me vine de mi país natal, que es Venezuela, y realmente fue una experiencia muy dura porque tuvimos que salir solo con unas maletas, básicamente huyendo del país. Entonces, cuando tú vives ese tipo de experiencias como esa, por ejemplo, que te sacude y que te cambia tu vida completamente, eso te da la oportunidad de decidir cómo quieres seguir de ahora en adelante. Cuando tú vives con miedo o cuando el miedo está ahí, ¿verdad? No te deja avanzar. Claro. Y de ese es el miedo del que estamos hablando. Cuando decidimos avanzar, cuando decidimos tomar el camino hacia adelante, a pesar del miedo, te estás dando la oportunidad, o yo en ese momento y en cada momento de mi vida que he tenido una experiencia traumática, me he dado la oportunidad de crecer. Por eso decidí vivir sin miedo. ¿Ok? Muy bien. Ok, cuando tomas el control de tu vida, te avanzas y te abres a vivir con plenitud. Tomas la decisión. Exacto. ¿Ok? Exacto. Y es maravilloso eso, ¿no? Poder tener, pues, bueno, todos tenemos la capacidad, pero tomar la decisión de hacerlo, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y cómo? Perdóname, adelante. Y hay algo bien importante que tiene que ver con ese miedo, y a lo mejor después lo podemos hablar un poquito más, pero es que cuando tú tomas la decisión y das ese paso a avanzar, tú te haces 100% responsable de tu vida. Exacto, exacto. Porque asumes la responsabilidad de ese paso que estás dando hacia adelante. Así es. ¿Y cómo defines tú el miedo? ¿Qué es el miedo? Bueno, mira, el miedo lo podemos llamar el miedo como una emoción, es una emoción primaria, o sea, es algo que está en nuestros genes, ¿verdad? Que nos alerta de amenazas y nos indica
que debemos protegernos, ¿verdad? Ese es básicamente el concepto literal de lo que es el miedo. Es una emoción primaria que nos alerta y debemos, o sea, nos indica que debemos tomar una acción o proteger, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa. El problema con ese miedo, o con el miedo en general, es que nos detenga y que no nos permita seguir avanzando. Hay diferentes tipos de miedo, por supuesto, lo vamos a hablar más adelante. Sí. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿De qué miedos estamos hablando específicamente? ¿Cuáles son algunos? Estamos hablando específicamente, ¿verdad? Del miedo que nos obliga a mantenernos en nuestra zona de confort, que no nos deja movernos. Por ejemplo, nosotros decimos que no nos permite avanzar. Por ejemplo, que tú piensas o uno piensa que salir de noche a las 12 de la noche no es bueno porque nos puede pasar algo. Es un miedo a salir en la noche, a mitad de la noche, ¿verdad? Entonces, es más fácil mantenernos en esa creencia y en ese estado, en esa zona de confort y no salir a las 12 de la noche. Ajá. Y simplemente te estás limitando, por ejemplo, a hacer ejercicio a esa hora que es la única hora que tienes disponible, por ejemplo. No hay nada literal, pero sí esa creencia, porque básicamente estos miedos de los que estamos hablando son los que no te permiten avanzar porque están basados en tus creencias y tus limitaciones. Sí. Es tu mente la que no permite seguir adelante. Claro, ¿Okay? Claro. Y esto limita nuestras metas, limita nuestras acciones y nos mantiene bloqueados. Así ¿Okay? Así es. Y dime, ¿tú crees que el miedo tiene algún valor en nuestra vida? Claro que sí. Mira, el miedo no lo podemos eliminar por completo, ¿verdad? Es una emoción que es tan válida como la alegría, como la tristeza. El miedo es una emoción primaria y no la podemos evitar, ¿ok? El miedo te ayuda a formar tu carácter y te enseña a trabajar, a actuar con valentía, porque cuando tú tienes miedo, por ejemplo, de salir a las 12 de la noche, vamos a hacer el mismo ejemplo, y un día decides salir, tú vas a sentir ese miedo que es esa alerta primaria, pero sin embargo vas a tomar la decisión de salir y dar una vuelta alrededor de la cuadra de donde vives, ¿verdad? Y vuelves a entrar y a pesar del miedo, saliste adelante, avanzaste y tomaste la decisión. Sí. Okay. Entonces, el miedo sí debe estar en nuestras vidas porque de alguna manera nos activa esa alarma de que existe peligro. Por ejemplo, estás cruzando la calle, viene un carro muy rápido y automáticamente tú te detienes. Eso es una acción y te da miedo que el carro te pueda, eso es un miedo a que te pase algo, a un peligro inminente. Esos son miedos que tienen que ver con la parte de seguridad. De seguridad, sí, de protegerte. Exacto. ¿Okay? Sí. Eso tiene que ver con tu autoprotección o con la protección a otras personas. Por ejemplo, un niño pequeño que sale corriendo en la mitad de la calle o que está montado en un sitio muy alto, tú tienes miedo de que se caiga. Sí. Estos son miedos que son que tienen que ver con tu ADN, con tu propia formación. Básicamente estamos hablando de los miedos que no te permiten avanzar, ¿ok? Los que estén más en tu mente, ¿no? Los que nos creamos con nuestros pensamientos. Así es. Por ejemplo, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a las pérdidas, el miedo a la muerte, el miedo a los cambios. De eso se trata este tema, ¿ok? Porque los otros, por ejemplo, miedo a las personas que son claustrofóbicas, que le da miedo los espacios pequeños, el miedo a la oscuridad, es otro tipo de miedo que hay que tratarlo, incluso en algunos, el pánico, por ejemplo, hay que tratarlo médicamente. Claro. Entonces, es otro tipo de miedo. Aquí estamos hablando del miedo que no nos permite avanzar y alcanzar nuestras metas y vivir plenamente. Perfecto. Okay. Y hablando de ese tipo de miedos, ya no estamos hablando de aquellos que son más patológicos, sino de estos miedos que todos tenemos. ¿Tú crees que ese tipo de miedos
¿qué hacemos? ¿O los conquistamos o aprendemos a vivir con ellos? ¿O cómo le hacemos? Mira, yo creo que para mí el miedo podemos hacer, podemos manejarlo o debemos manejarlo, debemos conquistarlo y debemos aprender a vivir con ellos. ¿Ok? Por ejemplo, manejarlo, porque cuando nosotros identificamos claramente el miedo y el origen de ese miedo, podemos reconocerlo en el momento que nos afecte y manejarlo de manera eficaz. ¿Ok? Wow. ¿Qué significa eso? Yo sé que cuando a mí me da miedo, por ejemplo, la barriga me empieza empiezo a sentir maripositas en el estómago. Sí. Por ejemplo, cada vez que yo me voy a dar un taller, por supuesto, yo siento maripositas en el estómago. Sí. Pero ¿qué hago? Reconozco, identifico el miedo. Sé que tiene que ver con el exponerme a un público que no sé cómo va a reaccionar. Ajá. Entonces respiro, me centro, reconozco que tengo ese sentimiento y lo que hago es que uso técnicas para equilibrarme y comenzar a hablar. En lo que ya comienzas a hablar, pues ya tú vas tomando tu propia seguridad. ¿Ok? Claro. ¿Cómo lo conquistas? Bueno, lo conquistas porque cuando tú admites que tienes miedo, o que el miedo es parte normal de tu vida, porque es como la alegría o como la tristeza, comienzas a trabajar en él. Uh-huh. Por ejemplo, tú puedes identificar, por ejemplo, miedo a hablar en público, ¿ok? Uh-huh. Y puedo incluso, en casos, hay casos en que yo les recomiendo a los clientes que escriban sobre ese miedo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú lo identificas y escribes sobre él, tú te haces consciente del problema que deseas superar. Uh-huh. Incluso claro. Puedes hasta llevar un registro de las veces que te aparece el miedo y cómo lo has manejado, porque en la medida que tú lo vayas siendo más consciente de que tengas ese miedo, tú puedes ir conquistándolo paso a paso. ¿Okay? A eso me refiero con es un pasito más de crecimiento, claro, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Eso tiene que ver con crecimiento, porque en la medida que tú enfrentas, aquí volvemos al concepto, a algo que habíamos hablado inicialmente, que es asumir 100% responsabilidad. Nadie es culpable de mis miedos. Inclusive, porque, por ejemplo, sé que en nuestras culturas hispanas, por ejemplo, a mí cuando estaban pequeñas me hablaban de una señora que salía en las noches arrastrando cadenas, por ejemplo, no sé, esas historias de abuela o viejita. Eso es un miedo inducido. Sí. Entonces tú le tienes miedo a la oscuridad porque piensas, es así como Halloween. Ajá, porque piensas que va a salir alguien que ya... Exactamente. Entonces, cuando tú asumes 100% la responsabilidad, yo no le voy a seguir culpando a mi abuelita que me contaba esas historias. Yo voy a asumir esa responsabilidad y voy a decir, bueno, ok, eso es una historia de hace años, entonces asumo el control de ese miedo. ¿Cómo lo asumo? Bueno, hace 50 años atrás no existía luz como lo existe ahorita. Los bombillos eran más escasos, se trabajaba más con velas, usaba más velas. Entonces, claro, se reflejaban sombras. Uh-huh. Que en ese momento probablemente ellos creaban historias relacionadas uh-huh. con esa sombra. Entonces, cuando ya yo estoy haciendo más consciente el miedo, entonces yo puedo trabajarlo. Muy bien. ¿Okay? Sí. A eso me refiero, a que tú creces, porque eso te ayuda a crecer internamente. Sí, definitivamente. Y a lograr uh-huh. más, ¿no? Porque una vez que vas creciendo, vas abriendo más posibilidades en tu vida y vas logrando más cosas. Así es. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 15 años que a él le fascina cantar, uh-huh. pero él tiene miedo escénico. Uh-huh. Entonces, tiene 5 años en el teatro y estábamos trabajando, pero nunca ha sido actor dentro del teatro. Le fascina el teatro, pero no ha sido actor porque le da miedo hablar en público. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos identificado cada vez que puedo, pues sabes que con los adolescentes no es tan fácil trabajar como cuando ya eres un poco más grande y estás decidido a asumir el cambio. Bueno, cada vez que puedo, pues hablamos sobre ese miedo y qué es lo que le afecta.
Entonces, bueno, ahí encontramos otros miedos adicionales que ya los habíamos hablado. Por ejemplo, miedo al fracaso, al rechazo, a que se burlen. Entonces, esos miedos también los vamos trabajando. A veces nosotros identificamos un miedo como que el miedo, por ejemplo, ese, a presentarte en público. Pero detrás de eso hay un trabajo que es al que me refiero cuando tú admites el miedo y comienzas a trabajar en él. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás? Incluso cuando nosotros atacamos a otras personas, ¿en qué sentido? Cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando no aceptamos ciertas personas, al final, en el fondo, también tenemos miedo. Claro. Porque, ¿ok? Claro, claro. Y eso es súper importante, poder tener esa conciencia, ¿no? De llegar al punto de detenerte y decir, a ver, ¿por qué estoy pensando así de esta persona? ¿Cuál es mi miedo? Es algo, la verdad, para mí, yo creo que si llegas a ese punto, esa conciencia, ya estás casi que del otro lado, ¿no? Porque cada momento de tu vida es un momento de aprendizaje prácticamente. Así es. Yo le digo un momento Kodak. Cuando yo me veo así, cuando yo me veo en situaciones en las que yo siento que hay algo que no está bien dentro de mí, yo lo que hago es quedarme en silencio, respirar y volverme a centrar en ese momento en el que siento que la situación no está funcionando de manera correcta. Y luego hago ese análisis. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tengo yo que trabajar en esa situación? ¿Por qué me causó una reacción? ¿Ok? Entonces ahí es cuando tú, ok, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo, claro, esta salida al público en esta charla me recordó cuando yo tenía 7 años que salí a hablar y mis amiguitas se rieron. Ajá. Entonces ok, entonces ya, aquí ya yo no soy más niña y bueno, y por eso me he dedicado, y aquí te voy a hacer un paréntesis, por eso es que yo me gusta tanto leer sobre diferentes técnicas. Ajá. Porque también entonces ahí, por ejemplo, en ese caso específico hay que trabajar el niño interior. Claro. Entonces hay que hablarle a ese niño interior y explicarle que ya eso no va a volver a pasar. Que ya esas amigas crecieron y que eso fue, ellas nos hicieron, o sea, puedes abrazar a tu niño interno, puedes hacer muchas técnicas, eso es otro tema de conversación, pero ahí se trabaja el niño interno, por ejemplo, para darle la fuerza que requiere para que tú la próxima vez que tengas que estar en público, pues el miedo disminuye y llegue a un mínimo en que tú puedas avanzar. ¿Ok? Así es, perfecto. Oye, pues este tema es extenso, y yo sé que ya me platicaste que vas a lanzar un libro ya muy pronto, entonces obviamente te tengo que preguntar, háblame de ese libro que ya va a salir. Sí, este libro lo estoy escribiendo, debe salir a mediados ya a mediados de este año, mediados tercer trimestre de este año. Uh-huh. Es justamente estas reflexiones sobre el miedo. ¿Qué tipos de miedo, de qué tipos de miedos estamos hablando? Ejemplos más específicos sobre cada uno de los tipos de miedo y estrategias sencillas que pueden utilizar para vencerlo. Pienso que ahora en esta vida, una de las cosas que me ha motivado a escribir este libro es que, bueno, nosotros vivimos una vida muy acelerada ahora porque tenemos muchas actividades, porque pareciera que el tiempo no nos alcanza, ¿verdad? Tenemos un día de 24 horas, pero pareciera que tuviera como 16, 15 por ahí. Sí. Entonces, sí. Entonces, bueno, son técnicas sencillas que puedan recordar en algún momento en que estén en esa situación. Oye, pues está súper bien. Sí. Adelante. Y ejercicio, por supuesto, ejercicios como puedes, y tiene un poco que ver con el planificar y controlar también tus metas, pero no control como estricto, sino simplemente identificar aquellas excusas que te estás colocando por miedo para no alcanzar tus metas. Oye, genial, obviamente yo voy a comprar ese libro en cuanto salga, así es que tú nos vas a decir. Nos vas a decir cuando sale, yo lo voy a publicar también en mi página, Gracias. En el momento en que ya esté a la venta.
Y, Ya. y dime cómo se pueden comunicar contigo si a alguien le interesa saber más de este tema o de todas las técnicas de las que tienes, Claro, pues que puedes claro, ofrecer. cómo no. ¿Cómo se pueden Sí, comunicar? cómo no, mira, pueden comunicarse a mi número telefónico, es 832 aquí en Houston, 832-885-8984, Okay. ¿verdad? Y pueden contactarme a través de mi email o el email de la página web de Holistic Living Space, que es info@Holistic Living Space. Yo tengo consultas privadas y doy charlas y talleres, que bueno, eso sí, a través de las páginas web de mi Facebook, de Yanira González, pueden ubicarme también y ahí continuamente salen los eventos del año. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Okay. Deyanira. Este ha sido, la verdad, un tema muy importante y nos has enseñado mucho. Te agradezco y yo sé que todas las personas que están escuchando te agradecen también porque todos pasamos por miedos, todos tenemos este tipo de, pues, como tú dices, son sentimientos, son emociones. Entonces, eso es simplemente básico. Y a todos nos sirve entender cómo superar o cómo aprender de ellos para seguir adelante, ¿no? Para lograr más cosas. Muchas gracias por estar Así es. con nosotros hoy. Y bueno, obviamente ya te invitaré en siguientes ediciones para que hablemos otro ratito y nos cuentes más de todo tu sabiduría. Perfecto, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Adriana, por esta invitación. Estoy completamente a la orden y bueno, nos seguimos viendo, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todas las personas bellísimas que están compartiendo con nosotros esta grabación. Y bueno, muchísimos saludos y un gran abrazo de luz. Gracias, Deyanira. Gracias, amiga. Los esperamos otra vez, las esperamos en la siguiente edición de Hermosas del Interior. Si tienen preguntas para mí o para Deyanira, por favor no duden en enviármelos. Mi correo es adriana@hermosadesdelinterior.com y visiten mi website www.hermosadesdelinterior.com y mi página de Facebook Hermosas del Interior. Les mando un gran beso, un gran abrazo y seguimos aquí dándole. Bye. Muchas gracias por escuchar el podcast Hermosa desde el Interior. Me despido de ti recordándote que tienes todo el poder en tu interior para crear lo que tú deseas. No olvides visitar mi website www.hermosadesdelinterior.com y mi página de Facebook Hermosa desde el Interior. Te mando muchos besos y abrazos. Hasta la próxima.